En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo, nos encontramos en el tercer domingo de Adviento y vemos en el pasaje de hoy, tomado de San Juan, cómo le envían sacerdotes y levitas a preguntarle a Juan quién eran. Le enviaban, eran los príncipes, es decir, la élite del pueblo judío, y estos eran fariseos. Y Juan negó que era el Mesías, el Cristo. Y entonces, ¿quién eres? Elías? No, el profeta, no se sabe bien qué profeta era. Tampoco. Entonces, ¿quién eres? Soy voz del que clama en el desierto, aunque se traduce mal, porque el verbo es voz clamantis, una tercera conjugación que no es sino intermedia, y la traduce mal porque dice soy la voz que clama. No soy la voz, soy la voz del que clama en el desierto, o sea, su precursor, su vocero. Entonces, ¿por qué le preguntan si era Elías? Porque pensaban que Elías era uno de los que debía de venir, como todavía hoy se piensa que vendrá antes, y se discute si es en persona o en lo que fuera, pero para la segunda venida. El profeta, dicen algunos padres, el profeta Eliseo, pero Santo Tomás dice, era un error de los judíos porque pensaban, basados en un texto de Deuteronomio, que se hablaba de un profeta que como precursor. En ese caso tendría que haber dicho que sí, porque eso era lo que era San Juan. O quizás no, dijo que no también porque no iba a contestar a una respuesta, a una pregunta basada en un error, porque Santo Tomás dice que era no ningún profeta, sino el mismo Cristo, el que profetiza Deuteronomio. Pues bien, lo importante es cómo San Juan es el precursor, el vocero, e incluso más que un profeta, porque no habla para futuro, sino en presente. Aquí está: yo no soy digno de desatar la correa de su calzado, de sus sandalias. No zapatos, como hablan, traducen algunas escrituras. En esa época no había zapatos, pero bueno, como tales, como los conocemos hoy. Pues bien, entonces así queda visto que se pensaba en el Mesías, y por eso pensaron que de pronto era San Juan, dado su prestigio. Y él les responde entonces que no era el Mesías, pero que el Mesías estaba entre ellos, y no le conocían, y de hecho no le quisieron conocer y lo terminaron crucificando. Ese fue el gran problema del deicidio del pueblo elegido. Tergiversaron las escrituras, tal cual como lo hacen los hombres de la iglesia a lo largo de casi toda la historia de la iglesia. Después de los 5 primeros siglos, se tergiversó la exégesis bíblica en la iglesia, por los hombres de iglesia. Me importa un rábano si son teólogos, santos o lo que sea. Se tergiversó.
porque se perdió el hilo conductor, la noción del reino de Dios, excluyendo la parusía, la segunda venida. Así que no nos escandalicemos porque estamos peores que los judíos. Y vemos en la epístola, aplicada ahora para Navidad, y con el tema de Navidad creemos que es el niño Dios que va a nacer, pero San Pablo no habla de ningún niño Dios que va a nacer. Habla a los filipenses diciéndole: gaudete, alegraos, porque Cristo está cerca. Ya había nacido. Que se aproveche litúrgicamente para espiritualmente aplicarlo a Navidad, pero no es Navidad, es la parusía. Clarísimo. Y viene a confirmar cómo se tergiversa las Escrituras. Se perdió la óptica. ¿Cómo no se va a producir este desmadre en la iglesia? No le echemos toda la culpa a Vaticano II. Vaticano II es la consecuencia ineludible de toda una decadencia paulatina, inadvertida, de errores exegéticos, teológicos, filosóficos y doctrinales dentro de la iglesia por los hombres de iglesia. La predicación, puro violín, que en piano. El libro más leído después de la Biblia. Alabado por muchos santos. Pero el precursor de Lutero, de Erasmo, nos dice la epístola que nos conservemos con la inteligencia y el corazón, pues para el Kempis la inteligencia no valía nada, era orgullo. Era el afecto, la voluntad, el sentimiento. Eso es el protestantismo. Esa es la religión modernista de hoy llamada católica. Ah, pero tiene pasajes de la Biblia, sí. Pero yo con pasajes de la Biblia y con el Padre Nuestro malentendido puedo decir 20.000 herejías. A la gente no le interesa la palabra de Dios, sino la explicación del violincito espiritual o moral, pero que no se hable mucho de moral, pero bueno. Pero doctrina dura y pura no. De la Santísima Trinidad, dogma fundamental, qué vergüenza. Ni aún un doctor sacro como el padre Castellani dice nada y muy poco cuando habló, por ejemplo, en ese famoso sermón que circula por ahí de la Santísima Trinidad. ¿Y del resto a dónde? Entonces, ¿qué? Y el Kempis, ¿de qué me vale a mí saber de la Trinidad? Lo que tengo es que rezar. ¿Y a quién le rezo? Como los paganos a los dioses de allá de la estratosfera. Tengo que saber a quién le rezo. ¿A qué Dios? Y al Dios uno y trino. Ahí está. ¿Cuántos sacerdotes no ponen, en vez de palabras de la Biblia, palabras del Kempis? Que por muy sublimes o buenas que puedan ser,
porque no todo es malo. Yo puedo decir como Confucio verdades muy buenas, o como el gran proverbio turco que circula por ahí: el jardinero por el amor de una espina es el esclavo de... Por el amor de una rosa es el esclavo de 1000 espinas. Entonces, la inteligencia es curiosidad, orgullo. Todo el mundo dice: no, yo no quiero ser humilde, pero soy doctor. Y aún siendo doctor de lo que sea, el doctorado no te da la sapiencia, pedazo de animal. Está bien decirlo para que lo respeten otros que también son doctores y dicen estupideces. Pero la carta de presentación de un verdadero doctor no está en su diploma ni doctorado que vale chicha, sino está basado en la verdad sapiencial. Y se ha perdido eso. Los curitas, de teología, de doctrina ni se diga, un poco de barniz de oro sobre copas ni de cobre ya, sino de barro. Míralo, pero no lo toques. Entonces, ¿a dónde vamos a parar? ¿A dónde estamos? Y por eso, al perder la óptica parusiaca, milenarista, de la plenitud del reino de Dios, el reino de Cristo, usurpada por Satanás, príncipe de este mundo, al que todo el mundo reconoce que es príncipe y que reina por lo tanto, pero Cristo no, rey en los cielos. ¿Y se hizo él hombre en los cielos o se hizo en la tierra? Es rey como hombre, ¿dónde? ¿En la luna, en Marte o en la tierra? Y a través de la tierra, luna, Marte y todo el cosmos. Porque fue él el paradigma de la creación, el motivo de la creación, y no el motivo de la perfección universal del mundo, que es paja delante de Dios. Porque la criatura es nada, extraída de la nada, que no hay nada, y la crea Dios. Y eso no justifica el amor de Dios para crear. Lo único que justifica para crear es el amor de Dios difundido fuera de su Trinidad, en la encarnación. Y por la encarnación creo. Aunque esto Santo Tomás ni lo vio, el gran y máximo teólogo y mi gran maestro, pero como lagunas como todos. Y graves, porque este no es un tema secundario, es principal. ¿Y de dónde queda la predestinación de Cristo? Si tiene que haber pecado primero, entonces primero pecado. Y pecado, hombre. Y primero creación. ¿Cuál? Primogenitura de Cristo. Secundura de Cristo, porque viene después. Y encima por el pecado. Es una estupidez. Ahora que ese plan primigenio, prístino, fue conculcado por el pecado, y ahí entonces tuvo que encarnarse como segundo fin por el pecado, pero lo segundo es segundo, no es lo primero. Y que sea para nosotros lo que más fácil apreciemos. Pero ¿cómo Dios va a crear la criatura libre, posibilitando el pecado, el mal? Porque la libertad es eso. No hacer el mal,
pero sí como criatura defectible, y al ser defectible no conseguir el fin último y por eso pecar, porque el pecado mortal es la oposición al fin último. Con un solo ángel u hombre que se condene, ¿para qué voy a crear? No justifica. Como aquel que va a tener hijos y sabe, por lo que fuera, que uno se le va a condenar. Mejor no tengo hijos para que no se condene. Por eso ahora la gente no tiene hijos, no por esa razón, sino por otras. Pero sí se ve que un infierno y 1000 infiernos quedan justificados porque la encarnación vale mucho más y no va a permitir Dios de restringir su amor porque vayan al infierno estos imbéciles. Así de claro. Se ve con la claridad del agua cristalina. Entonces cambia el panorama. Se dan cuenta que es importantísimo y no tema de segunda o tercera, y no lo vio Santo Tomás. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? Y no por eso voy a ser más inteligente que él, pero en este punto sí, y más claridad, y doy gracias a Dios. Entonces vemos cómo Cristo está cerca. Que lo aplique yo a la Navidad, tema navideño, pero gocémonos, regocijémonos, porque Cristo está cerca. Entonces vemos cómo la liturgia asimila primera y segunda venida de Cristo. Y hasta a veces la confunde litúrgicamente. Si no se tiene claridad mental, exegética, doctrinal. De hecho, ¿quién predica de la parucía? ¿Quién predica de la plenificación del reino de Dios, la gran promesa? Un solo pastor bajo un solo rebaño, bajo un solo pastor. Ah, no, allá en el cielo, todo en el cielo. Sí, el Kempis, todo espiritual. A mí qué me importa si hay papa o no. El que hizo esa corriente fue así. No, yo me voy con Dios, me vuelvo místico y me importa un rábano. Sí, chicos, estás en la tierra y hay una historia. Y no es lo mismo si es papa o no, porque ese fue el problema. Pero él se refugió allá, en los cielos, sí. Tu abuela. Además, Cristo se encarnó en esta tierra y es rey de esta tierra y no reina, tendrá que reinar. Bueno, su iglesia, pero no la iglesia en este periodo, porque la iglesia no reina, y menos ahora, porque es una contraiglesia. ¿Qué vamos a hacer? Que gente buena, como el mal llamado padre Javier Rabasi, muy bien históricamente, hasta filosóficamente, pero yo soy sacerdote católico apostólico romano bajo la dependencia de Francisquito. Se la embarró. Así que yo, para ser católico, tengo que decir que estoy bajo Francisquito, el hereje, el usurpador. Soy un imbécil. ¿De qué me sirve hablar bien en historia, en cultura, hasta en filosofía, si el tema religioso crucial no lo ves y tú dices ahora que lo que te interesa es la verdad, pero la verdad que no te toque
La comodidad, chico. Y encima no se sabe si eres sacerdote. Y yo te digo, si tú fuiste ordenado, como parece ser con el novus ordo, tú de sacerdote, yo soy un lagarto o marciano. Se acabó. Con empaque de curita, sí. Y de curita enamorado, porque es bien parecido el tipo, le deben de llover las minas, como dicen en la Argentina. Y bueno, che, ¿qué vamos a hacer? Lo digo para que nos demos cuenta. ¿Hasta dónde va? Ni Patricio Lón se da cuenta. Que tiene un blog muy bueno. Sí, se jacta un poco. 100.000 abonados, pero los 100.000 abonados no te oyen todos los. Porque cuando vas a mirar son 5.000, 6.000. Entonces los abonados, ¿cuánto no se abonan? Y está bien, se interesan, pero lo que interesa son los que oyen, no los que se apuntan y no aparecen en el baile. Pero bueno, esto lo digo para que nos demos cuenta cómo aún los mejores no quieren ver el problema crucial, fundamental. El religioso, el teológico, el doctrinal, el espiritual, que es el mismo. Entonces vemos cómo justamente estamos mereciendo todo esto. En gran parte, no todo es obra del demonio, sino de la estupidez humana y de la tergiversación estúpida que hace el hombre de la palabra de Dios. Cómo se ha desviado el enfoque apocalíptico, milenarista, patrístico. Aún el mismo padre Castellani tiene vergüenza de cara pintada de decir soy milenarista. No, che, yo no soy milenarista. Yo expongo las cosas como están, ¿no? Yo soy milenarista gracias a él, pero se me quedó chico el tipo, porque una laguna más grande que el Titicaca. Se le fue el Titic y le quedó el resto. El padre Rovira, mártir. Su tío, que lo indujo al tema del milenarismo. Pero no digas que eres milenarista. Usa otro término, porque te van a caer encima, Sancho. Nos estrellamos contra la iglesia, los hombres de iglesia, como los judíos fariseos. Nos van a condenar, váyanse a la quinta porra y condénenme si son capaces. Porque nadie puede condenar en la verdad, y si me condena es el otro el que se condena. ¿Qué es lo que le pasó a Monseñor Lefebvre? El que lo excomulgó, se excomulgó a sí mismo, al excomulgar la tradición sacrosanta. Ah, no, pero la legítima autoridad, tu abuela. Así de claro. Entonces, gaudete, alegraos, el Señor está cerca, y hoy más que nunca, y con visión apocalíptico, milenarista, patrístico. Exégesis que no se ha hecho en la iglesia. Santo Tomás de esto ni la vio cuadrada ni redonda, ni la vio. En la Edad Media ni se vio. Y así seguimos. Pero hay que verlo a las patadas. Si no lo queremos ver a las buenas, pues a las patadas. Porque lo demás es estupidez. Y los santos dicen y hacen muchas estupideces. Así que la santidad no te hace invulnerable, ni infalible, ni indefectible, que es eso atributo de Dios, y al que Él se lo participa, como al Papa cuando habla es cátedra, Él solo en beneficio de la verdad revelada. Punto.
Pero tampoco esa es la única infalibilidad de la Iglesia, como la confunden hoy todos los tradicionalistas, que no saben distinguir entre infalibilidad ordinaria, universal de la Iglesia, y extraordinaria. Y dentro de la extraordinaria, la cátedra del Papa solo, o reunidos solemnemente en concilio. Es la misma infalibilidad, pero son modos distintos de exponerlas. Pues bien, y así todo. Entonces, mis estimados hermanos, nada de pesimismo, alegraos, el Señor está cerca. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.